Buenas tardes, retomamos la laminilla en donde se recalca la importancia de la tasa de filtración glomerular. Recuerden que ese es el estándar de oro para ver cómo está funcionando un riñón. Si la tasa está por debajo de 60 mililitros por minuto en una superficie corporal aproximada de 1.73 metros cuadrados, puede indicar enfermedad renal crónica. Entonces, esto nos ayuda a clasificar la enfermedad renal en 5 estadios, desde un daño leve, estadio 1, hasta insuficiencia renal terminal, que sería un estadio 5. Entonces, el monitorear la salud del riñón pues nos ayuda a determinar cómo manejar estas enfermedades y hacer prevención primaria, secundaria o terciaria para que el paciente tenga calidad de vida y para pues que los riñones no sigan lesionándose, ¿ok? Entonces, la estimación de la tasa de filtración glomerular puede variar como en los niños o en los adultos mayores, en personas con mucha grasa en el cuerpo o con amputaciones, ¿ok? La baja de la tasa de filtración glomerular se usa entonces para hacer diagnóstico y tratamiento adecuado. Entonces recalcamos, tasa de filtración glomerular es el estándar de oro para ver cómo están funcionando los riñones. Ahora, recordamos, ¿qué es lo que filtran los riñones? Pues los riñones filtran sangre. ¿Cuánta sangre tiene un adulto promedio? 4.5 a 6 litros de sangre, lo que representa aproximadamente el 7% o el 8% del peso corporal. Y el peso corporal pues tendrá que ver también con el contenido de músculo, de grasa, hueso, en fin, cómo está la complexión del individuo, si hay desnutrición, si hay sobrepeso, si hay obesidad, en fin. Entonces la cantidad exacta va a variar según los factores como la edad, el sexo, el peso, la altura y hasta la altitud en la que vive la persona. Los adultos más o menos contienen entre 4.5 y 6 litros, aunque puede variar, pudiendo inclusive llegar a 6 litros, mientras que una mujer adulta puede tener alrededor de 4.3 litros, ¿sí? En los niños la cantidad es menor, más o menos un niño de 30 kilogramos tendrá más o menos 2 litros de sangre. En los bebés, una taza de sangre nada más. Y la relación con el peso, en la relación con el peso, la sangre constituye aproximadamente el 7-8% del peso corporal de un adulto. El 8 a 9% en el de un niño y el 9 a 10% del de un bebé. Entonces, bueno, si el riñón filtra sangre, debemos de tomar en cuenta el porcentaje, la cantidad de sangre y el porcentaje que ese paciente tiene. Bien, hasta aquí esta parte del temario. Vamos a entrar ahora a la relación médico-paciente. En la relación médico-paciente es importante en el abordaje de las enfermedades renales. Hemos enfatizado de que es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad que es grave, puede llegar a grados de mucha gravedad y pues inclusive llegar a la muerte, ¿no?
tenemos los problemas de los trasplantes, tenemos el problema de la diálisis o los recursos, pero bueno, eso le da al paciente una calidad de vida. Entonces, la relación médico-paciente en esta enfermedad debe ser una relación muy importante. Una relación en donde el enfermo acude con el médico buscando el conocimiento, buscando el humanismo, buscando la ética, buscando la confidencialidad. En fin, esta relación se basa precisamente en la búsqueda de ayuda, y por la enfermedad de que se trata, la relación debe ser muy buena, una comunicación muy abierta, una comunicación muy buena entre el médico y el paciente. El médico tiene que saber recabar la información, tiene que tener la habilidad de comunicación y la empatía para que el paciente confíe en él y que el paciente le pueda dar toda la información que el médico necesita precisamente para establecer un buen diagnóstico y establecer un buen tratamiento. ¿Ok? Entonces, se debe comprender, el médico debe comprender perfectamente las necesidades y las emociones del paciente. ¿Por qué? Seguramente a este paciente alguien ya le dijo que esa enfermedad es una enfermedad muy grave, que lo puede llevar a la muerte, ¿sí? Y entonces, pues el paciente llega ya muy sensibilizado hacia el daño de sus riñones. La integridad también del médico es muy importante, ¿sí? El mantener el diagnóstico, el mantener toda la información bajo resguardo es muy importante, ¿ok? Y evitar cualquier conflicto de intereses que pueda comprometer el juicio clínico del médico. Entonces, la relación médico-paciente, como en toda enfermedad, ¿verdad? Como toda enfermedad, debe ser una relación médico-paciente muy efectiva, ¿ok? Entonces, tratar de que los pacientes confíen en los conocimientos del médico. Recordar que el paciente va buscando conocimiento, recordar que va buscando empatía, que se comprenda su padecimiento, que se comprenda su angustia para poderlo atender mejor. Bien, vamos a revisar algunos términos, vamos a ver algunos términos que se encuentran en relación a nefrología. Empezaremos con el anuria, que significa ausencia total de orina, y entonces si el riñón trabaja a base de perfusión, de una perfusión adecuada, pues la anuria nos indicará que ese riñón ya no está recibiendo ninguna perfusión y no está recibiendo, no está filtrando absolutamente nada y no está formando orina. Diuresis, aumento de producción de orina, que es el producto que sabemos que los riñones forman. Disuria, dolor al orinar. Recordar que tenemos una relación con urología también y que la disuria puede también estar relacionada con algún problema urológico, ¿verdad? Enuresis, orina involuntaria, son aquellos pacientes cuya orina puede salir involuntariamente, un vaciamiento involuntario, un goteo involuntario, y puede ser en el trabajo, puede ser en alguna actividad, esta salida de la orina. Glucosuria, presencia de glucosa en orina. Ya sabemos que la glucosa no debe estar presente en la orina, pero cuando el riñón está dañado, pues entonces la glucosa aparece en la orina del paciente.
Hematuria, sangre en orina. ¿Ok? Si hay una lesión desde riñón, uretero, vejiga, uretra, sea paciente masculino o femenino, pues vamos a tener un sangrado. Si hay una piedra que desciende por el uretero y rasga, lesiona, corta el uretero, pues vamos a tener también un sangrado. O si lesiona la uretra, también vamos a tener un sangrado. O que el riñón ya esté dejando pasar hemoglobina, ya esté dejando pasar glóbulos rojos, entonces tendremos presencia de sangre en la orina. Hematuria. Oliguria, disminución en la producción de orina. Si el paciente nos refiere que está consumiendo buena cantidad de líquido, que está hidratándose adecuadamente y aún así hay oliguria, entonces hay que buscar la causa que está ocasionando la disminución en la producción de orina. Poliuria, volumen de orina inapropiadamente alto. Si ese riñón está eliminando más volumen, como en el caso de los diabéticos, pues tenemos que buscar por qué o qué sustancia unida a la molécula de agua tiene que ser expulsada. ¿Ok? Entonces recordar que muchas sustancias se unen a moléculas de agua y así se expulsan, pero eso ocasiona mayor frecuencia de las micciones. Poliuria. Cistinefrosis o riñón saxiniforme. Ya son enfermedades más graves de los riñones. Vean esas dilataciones del riñón y puede ser de tipo séptica, o sea, infecciosa, una pionefrosis, ¿ok? Una infección que se origina en el riñón o a veces llega por vía sanguínea o a veces llega por vía ascendente, es decir, desde uretra, vejiga, uretero, hasta llegar al riñón. Por eso la relación con la urología es importante, porque si hay una infección de vías urinarias bajas que no se trata a tiempo, que no se trata adecuadamente, esta infección puede llegar a escalar y llegar a la estructura del riñón e infectarlo. Y o alguna bacteria, alguna infección que pueda llegar vía hematógena. Hidronefrosis, distensión de la pelvis y cálices renales por acúmulo de orina en estos. Cuando hay una obstrucción para la salida de la orina y el reflujo de agua o de volumen hídrico hacia el riñón se distiende, ¿sí? El riñón, vamos a decirlo de esta manera, se inunda, el agua se regresa y entonces produce una hidronefrosis. En la figurita del lado derecho, la figurita, el esquema, del lado izquierdo se representa pues un riñón sano, un uretero sano y una parte de vejiga. Y del lado derecho podemos ver cómo ya está dilatada la vía urinaria desde el riñón y hay una hidronefrosis. Vean cómo está dilatada prácticamente la estructura renal, y el uretero inclusive también está distendido por el volumen de agua que se está regresando, un reflujo de agua, una obstrucción baja que produce un reflujo hacia arriba de agua, de volumen. Pionefrosis, distensión de la pelvis y cálices renales por acúmulo de pus. Entonces las infecciones pueden ser tan graves que dañan ya la arquitectura del riñón, la arquitectura normal, y además puede haber producción de pus. Ya son casos muy severos de infecciones renales, ya son casos muy alarmantes
cuando pues, encontramos pus, o a veces en la orina detectamos también ya productos de una infección sumamente grave. Hematonefrosis, distensión de la pelvis y cálices renales por derrame y acúmulo de sangre. Entonces, la detección de sangre en un examen general de orina es importante. En una biometría hemática detectamos pérdida de sangre, baja de eritrocitos, baja de hemoglobina, y en la orina encontramos glóbulos rojos, hemoglobina, entonces podemos sospechar que ese riñón tiene o contiene sangre o un derrame dentro de su arquitectura. Nefrectomía. Generalmente cuando el riñón ya no puede, ya está muy dañado y tenemos que retirarlo, pues entonces se utiliza este procedimiento quirúrgico para extirparlo parcialmente, una resección simple, a quitar todo el riñón y a veces en forma bilateral, y entonces pues ya pensaremos en que ese paciente va a quedar prácticamente sin función renal. Y ya sabemos que cómo podemos reemplazar pues, el funcionamiento renal, ¿verdad? A través de una diálisis o una hemodiálisis con el efecto en la calidad de vida. ¿Ok? Alguna pregunta que nos han hecho, si un paciente puede vivir con un riñón, pues sí puede vivir con un riñón, pero pues hay que cuidarlo mucho porque un solo riñón va a tener una sobrecarga de trabajo, ¿verdad? El depurar químicamente, el mantener el equilibrio ácido básico, el mantener el volumen y la función endocrina, y el proceso de filtración estará en un solo riñón, y entonces hay que cuidarlo muchísimo. Nuevamente oliguria, ya con cifras de 1000 a 400, de 100 a 400 mililitros en 24 horas, anuria menos de 100 mililitros en 24 horas, la disuria, dolor o ardor o molestia durante la micción, la polaquiuria, incremento en la frecuencia miccional sin aumento de volumen total, y la poliuria, aumento del volumen urinario, más de 2.5 litros en 24 horas. Anuria, diuresis nula, no hay producción de orina o es muy, muy escasa. Cuando tenemos un paciente con una sonda de Foley en una bolsa colectora, pues estamos midiendo la cantidad de orina. Aquí es importante recordar, cuando nosotros estamos hidratando a un paciente, cuando ordenamos una venoclisis y empezamos a pasar al paciente líquidos o soluciones cristaloides, ¿sí? Sea cloruro de sodio, sea glucosa, sea solución Harman, lo que estemos utilizando de líquido, tenemos que tener mucho cuidado en calcular perfectamente el balance hídrico. Es decir, el líquido que entra, tenemos que medirlo, si va a ser 500 mililitros, si va a ser 1 litro completo, en cuánto tiempo, si son 12 horas, si son 24 horas, y tenemos una sonda de Foley instalada y una bolsa colectora, porque todo el líquido que entre o la cantidad de líquido que entre debe de llegar también a la bolsa colectora. Y entonces tenemos un balance hídrico. Eso que hace el riñón
Eso que hace el riñón lo hacemos nosotros pasando las soluciones vía venosa y lo medimos también porque tiene que salir en la bolsa colectora. Entonces debemos de establecer un balance hídrico correcto en los pacientes, recordando que esas soluciones son filtradas por el riñón y tenemos que estar midiendo por turno si sale la misma cantidad de soluciones que estamos administrando. Tener mucho cuidado cuando lleguen al internado de pregrado en estar vigilando el goteo de las soluciones, estar vigilando el cálculo de las soluciones, estar vigilando el sitio de la punción donde está instalado el catéter, de que no tenga ningún problema y la solución esté pasando como debe de pasar, porque si no, entonces vamos a tener mediciones falsas. La pregunta también sería, si ese líquido que estamos introduciendo no sale a la bolsa colectora, entonces ¿a dónde va a dar? ¿A dónde se queda? Recuerden que tenemos 3 espacios funcionales en donde se acumula el líquido. El espacio propiamente intercelular, el espacio extracelular, el espacio intravascular, el intersticial. Si el líquido se fuga, entonces vamos a tener algo conocido como edema, un fenómeno que se produce cuando hay acúmulo de líquido, sobre todo en un área donde no debe de estar. Un riesgo que es necesario comentarles. Si no tenemos o si no podemos establecer un balance de líquidos adecuado, podemos producir un edema pulmonar. Entonces, ese líquido va a dar al pulmón y nosotros erróneamente, equivocadamente, cometiendo una iatrogenia, podemos provocar un edema pulmonar agudo. Y eso es por no tener el control de los líquidos adecuadamente, ¿ok? Y o edema en otra parte del organismo, pero el más grave pues es a nivel de pulmón, ¿ok? Y sobre todo si tenemos al paciente encamado y lo estamos hidratando, estamos pasando soluciones, si no tenemos cuidado podemos ocasionar este problema. Bueno, anuria, diuresis nula o muy escasa, oliguria, producción de orina menor a lo normal, poliuria, excreción urinaria excesiva, disuria, ardor o dolor al orinar, nicturia, necesidad de orinar varias veces en la noche, como en el caso de los pacientes diabéticos o en el caso de los pacientes con hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Cuando hay una obstrucción también por la próstata, entonces el paciente no vacía adecuadamente la orina de la vejiga, queda orina residual, y el paciente tiene que levantarse por la noche varias veces para vaciar la vejiga completamente. Hematuria, ya lo dijimos, sangre en orina, disuria también. Bien, un esquema para recordar la estructura del riñón. Otra vez tenemos a la nefrona, ¿ok? Recordando el flujo de sangre que nutre a la nefrona y recordando el flujo de sangre para filtrar. Bien, pasamos ahora a la historia clínica en nefrología. ¿Qué importancia tiene la historia clínica? En general, bueno, como médicos debemos tener
la habilidad de recolectar la información necesaria para establecer nuestro diagnóstico, para saber qué está pasando en el paciente y para establecer nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Recuerden que el tratamiento debe ser también consensuado con el paciente. El paciente debe estar enterado, ya vimos la relación médico-paciente, el paciente debe estar enterado qué tiene, qué le pasa, qué le sucede y qué vamos juntos a hacer para solucionar el problema. Y toda la información entonces se recaba en ese documento médico-legal que es la historia clínica. Entonces, tenemos que recopilar la información. Obviamente en nefrología pues nos vamos a enfocar a este sistema, ¿ok? Nos vamos a enfocar a este órgano que es el riñón. Pero ahora ya sabemos que otros aparatos y sistemas tienen relación con el riñón, ¿ok? Entonces podemos también investigar los síntomas como si hay edema, que ya sabemos por qué se produce el edema, el líquido se va donde no debe estar, una orina espumosa cuando contiene muchas proteínas y las molestias urinarias que ya vimos en la terminología. Hoy en día ya los antecedentes personales y familiares son muy relevantes. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente ya se conoce, ya se sabe que genéticamente un individuo puede venir con una predisposición a una alteración renal. Hoy ya sabemos que individuos que tienen enfermedades ya detectadas en sus genes las puede transmitir. Y hoy en día ya los antecedentes familiares cobran muchísima importancia por esa carga genética directamente de los papás o que se reflejen en los hermanos o que los papás, los abuelos, en fin, en la familia tenemos la carga genética que nos predispone a este tipo de enfermedades. Entonces hay que investigar si ha habido enfermedades renales en la familia. Hipertensión. Hoy sabemos ya que la hipertensión daña el riñón y viceversa. El riñón puede ocasionar hipertensión. Si ha habido antecedentes de formación de litos, de piedras, ¿sí? Si ha habido presencia de edemas facial o si el paciente está pálido. Y bueno, ¿en qué circunstancia podemos apreciar un paciente pálido? Bueno, pues cuando está perdiendo sangre, cuando está anémico y cuando este paciente lo vemos con una coloración pálida, pues podemos inferir que está perdiendo sangre por algún lado. Y uno de esos lugares puede ser por el riñón. ¿Ok? También se deben evaluar qué tratamientos tienen estos pacientes o qué tratamientos han tenido, como las diálisis, el control de la ingesta de proteínas, sal, fósforo y potasio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que forman parte de la química del ser humano y que son filtrados por el riñón, ¿sí? La necesidad de monitorear la creatinina sérica y el estándar de oro, la tasa de filtración glomerular. Entonces, la historia clínica tiene que reflejar o tiene que recolectar toda esta información. Signos, síntomas como las náuseas, vómitos, cuando los azuados, que ahorita ya sabemos lo que son los azuados, están elevados. Pérdida del apetito, picación de la piel porque la urea cristaliza y produce, a nivel de piel, produce prurito. ¿Ok? Signos de edema facial, palidez,
y esto se ha llamado síndrome o aspecto urémico. Existe la posibilidad, si es que los riñones están muy agrandados, de palparlos, o si es que tienen alguna masa tumoral, o si es que están con presencia de hidronefrosis, pues podemos llegar a palparlos, aunque ya sabemos que están en una posición anatómica muy profunda en el abdomen. Y entonces los antecedentes personales y familiares son importantes. Si debemos de investigar si hay problemas renales previos en la infancia o ya en la edad adulta. Otra vez la hipertensión, la litiasis renal, si hubo presencia de piedras. Ahora, investigar con mucho cuidado qué ingiere en forma de líquidos el paciente. Comentábamos que los pacientes que toman muchísimo refresco o que consumen refresco forman litos muy fácilmente. Algunos son de fosfato, ¿sí? Y no, estos litos no llegan a ser como muchas veces piedritas de río, lisos, sino que estas piedras contienen unos picos o forman unos picos que muchas veces lastiman el uretero y a veces no descienden y se quedan atorados a nivel de uretero, provocando un sangrado y provocando un dolor que es un dolor bastante fuerte y que son pacientes que llegan a urgencias por cólicos renales. ¿Ok? Si hubo muertes por padecimientos renales en la familia y qué tratamientos y procedimientos se utilizaron. Si ya el paciente se está dializando, pues igual recabar la información de qué tipo de diálisis está utilizando, cómo se está trabajando ese paciente, si lo tenemos en una hemodiálisis, en una conectado a una máquina, o si estamos utilizando el peritoneo para hacer la diálisis. ¿Qué tratamiento farmacológico está tomando? Porque ya dijimos que los fármacos, muchos de los fármacos se eliminan por vía renal. Y entonces tenemos que saber qué está tomando, qué tratamiento está tomando el paciente y qué enfermedades concurrentes tiene. Todas, porque en algún momento todas tienen relación con el riñón. Muy importante la diabetes. La diabetes hoy en día cobra una importancia relevante por la frecuencia, por las edades, ya se está presentando a edades muy tempranas. Y lo que hemos logrado en la medicina, pues es prolongar la vida de un diabético. Sabemos que la diabetes no se cura, se controla, pero con tanto medicamento, con la insulina, lo que hemos logrado es que vivan más tiempo los diabéticos, ¿ok? Pero muchas veces la calidad de vida pues no es la adecuada, sobre todo cuando presentan ya enfermedad renal, ¿ok? Entonces, esta enfermedad renal por diabetes pues adquiere una importancia y un abordaje pues muy intenso, ¿ok? La evaluación del estado nutricional, ¿por qué? Pues por la ingesta de proteínas, de sal, de fósforo, potasio, si el paciente está bajo control de su presión arterial, ¿sí? Porque ya sabemos que la hipertensión es causa de enfermedad renal. Hay que evitar la desnutrición, mantener un aporte calórico adecuado, especialmente pacientes hospitalizados o con enfermedades prolongadas, porque el riñón precisamente bajo estas circunstancias no deja de estar filtrando, no deja de estar funcionando. Hay que evaluar la lesión renal aguda en el caso de una insuficiencia
en el caso de una infección, en el caso de una hidronefrosis, etc. Criterios diagnósticos. Aumento de la creatinina sérica de al menos o en al menos 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Y esto lo vamos a ver precisamente en nuestra química sanguínea. Un aumento mayor a 1.5 veces el valor basal en menos de una semana y disminución del gasto urinario por debajo de 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante más de 6 horas. Si se descartan causas obstructivas que nos puedan estar ocasionando que el riñón no filtre. Porque si no tenemos estas cifras, significa que el aumento de creatinina se está quedando en la sangre, ¿no? Y que si no hay eliminación, no hay filtración, entonces el gasto urinario está disminuyendo. Aquí vemos 3 de las sustancias importantes en la enfermedad renal. Creatinina en los hombres adultos va de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro. En mujeres adultas va de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro. El ácido úrico en hombres adultos va de 4 a 8.5 miligramos por decilitro. En mujeres adultas de 2.7 a 7.5 miligramos por decilitro. ¿Ok? En el caso de la urea, el rango puede variar significativamente, más o menos de 10 a 20 miligramos por decilitro. Y si se mide como nitrógeno ureico, que es muy tóxico en la sangre, el rango es generalmente de 6 a 20 miligramos por decilitro. Esto se puede modificar, pues sí, con factores como la edad, sexo, la dieta, insistimos mucho en esto, y la hidratación, que puede afectar los resultados, ¿sí? Entonces, pues sí hay que recabar estos datos con muchísimo cuidado. De estos productos, ¿cuál es el más tóxico y por qué los tenemos que monitorear adecuadamente? Bueno, de estos 3 productos, la urea es la más tóxica de las 3 sustancias. Le sigue la creatinina y finalmente el ácido úrico, que es el menos tóxico. Entonces, a la que le atribuimos mayor peligro, pues es a la urea. ¿De dónde viene la urea? Del metabolismo de las proteínas. En relación a su toxicidad, es altamente tóxica al acumularse en sangre. Si esto pasa, entonces el paciente entra en un estado de uremia. En niveles altos o a cifras muy elevadas causa fatiga extrema, náuseas, pérdida del apetito y daño directo a las células del corazón. He ahí su peligrosidad. Pues un paciente con un síndrome urémico puede tener un problema cardíaco. La creatinina tiene un nivel de toxicidad intermedio. Se produce por el trabajo natural muscular. Dentro de su toxicidad, pues es un indicador principal de daño renal. En la sangre actúa de manera similar a la urea, alterando la contracción de las células cardíacas, provocando inflamación sistémica y algo muy importante, resistencia a la insulina. Y eso puede agravar una diabetes que ya esté presente. Ácido úrico menos tóxico a nivel sistémico, viene de la descomposición de las purinas y
Estas purinas están contenidas principalmente en alimentos como carnes rojas y mariscos. Por eso decíamos anteriormente que hay que poner mucha atención en el estado nutricional del paciente. Y uno de los alimentos que retiramos en un problema renal precisamente son las carnes rojas y los mariscos. ¿Ok? Es menos tóxico para los tejidos blandos, se almacena en el cuerpo y cuando nosotros lo detectamos damos un fármaco que se llama alopurinol para poder disminuirlo en el cuerpo, pero la dieta sigue siendo un factor de prevención muy importante. Este producto es poco soluble en agua y cristaliza, ¿sí? Forma cristales. Estos cristales se van o tienen una afinidad por irse a las articulaciones, se acumulan en las articulaciones, causando inflamación y dolor. Y a esta enfermedad se le conoce como gota. Principalmente se van a las articulaciones de los pies y les encanta mucho depositarse ahí y inflaman las articulaciones. El paciente ya tiene mucho dolor, incapacidad para caminar y además pueden formar piedras en los riñones, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este problema, pensar siempre en nuestro riñón. Bien. Entramos ahora a la parte de la propedéutica o las reglas generales aplicadas a la exploración física. Como todo abordaje de los pacientes, tenemos el interrogatorio. Recuerden que tenemos que aprovechar el tiempo en recabar la información, en hacer las preguntas de forma ordenada, procurando abarcar todos los aspectos de la vida del paciente. Yo siempre les comento que un paciente llega a nosotros después de haber ya vivido un número de años, de haber pasado de estados de salud a estados de enfermedad, de diversos órganos, de diversos aparatos y sistemas, que trae su herencia genética, que puede haber tenido una buena calidad de vida hasta ese momento o una mala calidad de vida. Entonces, ese paciente llega a nosotros en esta etapa. Un día, a esta hora, este día, el paciente llega con nosotros. Entonces, debemos de tener mucho cuidado para recabar toda esa información y tener una idea muy clara de cómo está ese organismo, ¿sí? De cómo ha llegado a nosotros ese organismo, deteriorado o no muy deteriorado, en fin, cómo está llegando el paciente con nosotros, ¿ok? Y bueno, tenemos entonces que recopilar información sobre los síntomas, antecedentes médicos, medicamentos, estilo de vida, ¿sí? Diagnósticos, pronósticos, opciones de tratamiento y seguimiento. Tenemos en el caso de nefrología, los hábitos de la micción, los hábitos dietéticos de consumo de líquidos, antecedentes familiares de enfermedad renal y si se han presentado otros síntomas. También es importante incluir preguntas sobre la adherencia al tratamiento. Hay pacientes que han suspendido sus tratamientos y entonces nosotros debemos de estar enterados si ha seguido o tiene apego a sus tratamientos. En los pacientes con diálisis es bien importante interrogar si se ha seguido
el tratamiento como debe de ser, si acude a sus diálisis con regularidad o como están indicadas, o de acuerdo a lo que señalen sus exámenes, para ver si tenemos o en qué estadio estamos del 1 al 5, en qué estadio de insuficiencia renal estamos. ¿Ok? Preguntas para la evaluación inicial, pues diagnóstico, pronóstico, si hubo una biopsia, los síntomas más importantes, en qué momento se debe de acudir, no nada más al médico, sino a un servicio de urgencias, porque el problema puede agudizarse y será necesario acudir entonces a un servicio de urgencias. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Esa es una pregunta bien importante, porque pues el paciente dice, bueno, y de aquí en adelante, ¿qué se va a hacer? ¿O qué me van a hacer? ¿O qué voy a tomar? ¿O qué qué debo de hacer en el caso de mi enfermedad? También los efectos secundarios de los medicamentos y el reporte de estos efectos. Recuerden que hoy en día tenemos que hacer farmacovigilancia. Farmacovigilancia. Y si bien, repetimos, los medicamentos tienen efectos benéficos, también muchos de ellos tienen efectos adversos o también presentan efectos no deseados, indeseables, si no utilizamos las dosis correctas, a las dosis correctas, en horarios correctos. ¿Ok? ¿Qué otros medicamentos están interactuando con mi tratamiento? ¿Ok? Y los análisis especiales que se pueden hacer en casa. Y algo bien importante, los cambios de alimentación, estilo de vida. Y estos cambios de alimentación, estilos de vida, son bien difíciles de modificar en los pacientes. Generalmente las familias ya tienen organizado su estilo de vida en dieta, su estilo de vida en horarios de comida, su estilo de horario de alimentación, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su educación, de acuerdo a sus costumbres, ¿ok? Y el modificar esos hábitos, esas costumbres en los enfermitos es a veces uno de los aspectos más difíciles. Si a un paciente le digo que ya no puede consumir carnes rojas, pues a veces no lo toman con buen sentido, o decirles que ya no pueden consumir refresco, o decirles que ya no pueden consumir tal o cual alimento, tal o cual líquido, es una de las situaciones difíciles. Entonces, doctores, doctoras, tenemos que ser grandes educadores de nuestros pacientes e influir de una manera positiva en ellos para que hagan estos cambios en la alimentación y en los estilos de vida. La sal, hay pacientes que con el solo hecho de decirle, mire, ya no puede consumir sal, pues se angustian mucho, porque hay pacientes que aparte de consumir la sal con la que se preparan los alimentos, se acostumbran a agregarle más sal a los alimentos. Y hay una política que ustedes saben, que se retiraron los saleros en los restaurantes para que la gente no le agregue más sal a sus alimentos. Esa fue una política pública para evitar el alto consumo de sodio. ¿Ok? Bien, si hay otros familiares con enfermedad renal, si se están dializando, si alguien ha recibido un trasplante, ¿ok? ¿Cuáles son los riesgos? Y bueno, hay que comentarles que deben de cuidarse mucho, sobre todo si sabemos en qué estadio de la enfermedad está. Muchos preguntan cuánto tiempo van a vivir, cómo van a vivir de ahí en adelante. ¿Ok?
En relación a la diálisis, con qué frecuencia, una vez a la semana, 2, 3 veces a la semana, cuánto tiempo están en las sesiones, si con ese horario, esa cantidad es suficiente, si ha faltado algún tratamiento y con qué frecuencia se le está retroalimentando con información sobre la importancia de cumplir su tratamiento. La recomendación, pues adherencia al tratamiento, esa es la mejor recomendación que le podemos hacer. Y pues identificar si al paciente se le dificulta, si se le ha hecho difícil seguir las indicaciones o seguir su tratamiento, ¿ok? Y muchos preguntan cuánto tiempo voy a seguir en diálisis, si siempre va a ser así, si voy a aumentar mi número de visitas en la diálisis, en fin, son dudas que los pacientes tienen. ¿Ok? Bien. En nefrología también tenemos que hacer exploración física. ¿Ok? Ya sabemos la metodología general, que es la inspección, la palpación, ¿ok? La puñopercusión, que en este caso debe ir dirigida entonces a nuestros riñones, ¿ok? Si recuerdan la figura del paciente que se está tocando con ambas manos sus fosas renales, bueno, pues es una ubicación o es una seña, un signo de que hay un problema ya ahí en fosas renales. Entonces nos tenemos que enfocar, sin olvidar la exploración general, tenemos que enfocarnos a las fosas renales y revisar a nuestro paciente. Recordar que tenemos que explorarlo de cabeza a pies, cefalocaudal, y también no dejar pasar ninguno de los datos en nuestra inspección. ¿Ok? Evaluar entonces la región de los riñones, hacer una percusión, puñopercusión lumbar, la evaluación general del estado del paciente, los accesos vasculares, ver si sus vasos se encuentran en buen estado para poder accesar. Se buscan signos de patologías como tumores, inflamaciones. Hay que evaluar la sensibilidad en los flancos y la puñopercusión a nivel de la última vértebra torácica y las primeras 2 o 3 lumbares. Una puñopercusión en la fosa renal nos da el signo del Giordano. Puede ser positivo cuando al hacer puñopercusión nosotros hacemos que el riñón se mueva, y si al moverse está inflamado, tiene una infección o tiene alguna lesión, entonces duele, ¿sí? Entonces decimos que el Giordano es positivo. Si nosotros al realizar la puñopercusión no despertamos ningún signo, ningún síntoma, entonces hablamos de un Giordano negativo. ¿Ok? La inspección pues, es general. Tenemos que ver el estado general del paciente, ver si no hay ninguna zona de edema, ¿sí? Ver si los vasos no tienen ningún problema. En la zona renal, propiamente dicha, pues vamos a buscar deformidad en la región lumbar. Hay que tener también muy en cuenta que la columna vertebral en esa región es un lugar que muchas veces el paciente tiene dolor, pero no por el problema renal, sino porque las curvas normales de la columna pueden tener algún daño, los discos intervertebrales, las mismas vértebras, y si hay una historia clínica de un traumatismo a nivel de columna
o si hay una historia clínica de una lesión a nivel de columna, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre esa región de la columna y las fosas renales. Buscar si hay masas renales, tumores, quistes o hidronefrosis. En pacientes especialmente con la diálisis ya instalada o con el catéter de diálisis, hay que explorar los accesos vasculares. Ese catéter generalmente ya lleva tiempo instalado y tienen un manejo especial. Ahora que sean médicos internos, ustedes se van a encargar de manejar y de estar al pendiente de esos catéteres y revisar que estén bien colocados, que tengan una buena fijación, que no tengan datos de infección, y hay técnicas especiales para el manejo, el cuidado que se debe de tener este catéter, ¿de acuerdo? Porque si lo perdemos, pues hay que volver a buscar una vía de acceso en el paciente, que no tengan datos de infección, que no tengan dilataciones y que la piel que esté alrededor de este catéter pues sea una piel en buen estado. Entonces, cuidados especiales que recabamos a través de la inspección. La palpación. Como está muy profundo el riñón en la parte alta del abdomen, pues es difícil de palpar, propiamente dicho. Por eso hacemos la puñopercusión, viene siendo un recurso, si lo sabemos hacer, viene siendo un buen recurso para establecer algún problema. ¿Ok? Aquí habla de una palpación, de un abordaje a través del abdomen, haciendo una búsqueda hacia la fosa renal a través del abdomen, pero recordar que pues habrá pacientes que tienen músculos abdominales muy fuertes, y si son pacientes que tienen panículo adiposo pues muy abundante en el abdomen, pues nos va a costar trabajo el abordaje, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos el recurso de la puñopercusión, ¿ok? Otra vez aquí lo tenemos en la diapositiva, la maniobra de Giordano, ¿ok? Procurar hacerlo en una primera vez, con mucha seguridad, porque pues tampoco es recomendable estar estar golpeando la región, sobre todo cuando es positiva y nos queda alguna duda y volvemos a golpear ahí, entonces pues el paciente se incomoda, ¿ok? ¿Qué detectamos? Pues una inflamación, una infección, ¿verdad? Podemos hacerlo así. Si ya tenemos datos del laboratorio, pues entonces ahí podemos corroborar, o una obstrucción, ¿verdad? En la auscultación, podemos escuchar con nuestro estetoscopio el sonido del flujo sanguíneo, si es que tenemos una fístula arteriovenosa, si hay un injerto, y si hay un flujo adecuado o si hay signos de estenosis. Generalmente el estetoscopio no lo aplicamos en la zona renal, propiamente dicho, pero sí sabemos, lo aplicamos en la cavidad torácica y en el resto de la cavidad abdominal. La revisión de los accesos vasculares en pacientes con diálisis. Otra vez, hay que cuidar muy bien esos accesos vasculares.